Me desmayé en la oficina. Cuando abrí los ojos en la habitación blanca del hospital, lo primero que vi fue la foto de mi familia en el lago. Todos sonrientes, mi cara recortada en una esquina, el título encima, Family Day Without the Drama. Mis padres no estaban allí conmigo, mi hermana sí, pero no para sostenerme en la camilla, sino para sostener una cámara y una historia para contarle al mundo. No fue un desmayo cualquiera, fue un golpe que cortó todo por lo sano. Las luces fluorescentes de la sala de reuniones, el murmullo distante de la impresora, el sabor metálico en la boca y luego la oscuridad. Desperté con los pitidos del monitor y el silencio pesado de la habitación. Miré el teléfono, porque mirar el teléfono en esos minutos es una costumbre aprendida. Confirmas que sigues viva, que el mundo no te borró en ausencia. Y allí estaba la foto. Mi familia en un picnic, mis padres riendo, Marisa en la orilla posando como si estuviera en un anuncio. Una etiqueta, sin drama. Unas manos que aplaudían la perfección mientras yo estaba en una cama, con un suero clavado en el brazo. Si alguna vez sentiste que tu familia te usó hasta que ya no podían prescindir de ti, quédate hasta el final. Durante años fui la persona fiable. En mi casa eso significaba responder al teléfono a todas horas, adelantar préstamos sin reclamar, arreglar facturas que habían olvidado pagar, cubrir cuotas que se convertían en excusas. Yo trabajaba en Green Tech, horas largas, proyectos que se comían fines de semana, presentaciones que me dejaban la garganta seca. Y cuando alguna factura emergía como un fantasma, aparecía yo, la que siempre tenía la tarjeta a mano y el tono de voz conciliador. Tranquilos, yo lo arreglo. Hubo noches en las que conté hasta 3 transferencias automáticas pensando en el número exacto que volvería a salir mi cuenta el viernes. Había una programación tácita. Cada mes algún envío que salvaría a alguno de ellos. No pregunto por qué al principio. La dinámica era suave, casi invisible. Quien dice «te apoyaré» aparece como un salvavidas. Y, con el tiempo, el salvavidas se convierte en cadena. Mis padres, Robert y Elena, tenían su propia forma de desentenderse cuando convenía. Encontraban en mi disponibilidad una fuente de tranquilidad que ellos nunca me devolvían. Mi hermana Marisa, en cambio, vivía de mostrar una vida perfecta, eventos, colaboraciones, sonrisas. Su perfil público era una construcción financiada por pequeñas transferencias que, en su conjunto, sostenían su marca. Peyton, la hermana menor, siempre intentó mantener la paz. Era quien mandaba mensajes conciliadores a medianoche. ¿Podemos hablar mañana? Nunca era yo la que pedía ayuda, siempre era yo la que la daba. Recuerdo una noche, hace años, cuando llegué a casa después de un turno interminable. Mis manos temblaban, pero había mensajes. Papá no puede pagar la reparación. Marisa necesita invertir en un curso. ¿Puedes adelantarme esto? Respondí con la misma calma que me pedían. Puse el número de mi tarjeta y pensé que era un coste temporal. Nunca imaginé que esa costura sostenía todo un traje que no me correspondía. En el hospital, con el suero y los pitidos, la foto del lago me golpeó como un puñetazo inesperado. No buscaba confrontación, buscaba consuelo. Pero la imagen me dijo otra cosa: performatividad. La familia que mostraba solidaridad para cámaras no había movido un dedo cuando mi cuerpo se rendía. Me sentí utilizada y pequeña al mismo tiempo. Había rabia, sí, pero había también un agotamiento tan hondo que apenas podía sostenerlo. Mi abuelo Joe apareció unas horas después, con las zapatillas gastadas y la mirada que siempre ha tenido, pragmática, sin adornos. Entró en la habitación sin alboroto, se sentó al borde de la cama y no me abrazó primero. No necesitaba gestos grandilocuentes. Me miró como quien ya había visto suficiente vida como para saber que lo correcto era empezar por entender. «Dime lo que pasó», dijo. Le conté. Le enseñé la foto. No preguntó por la hospitalización, eso era obvio. Preguntó por las cuentas. Mi abuelo era la figura que, cuando el drama se volvía tóxico, sacaba la calculadora metafórica y decía: «Antes de cortar, hay que saber a dónde llevan los hilos». Me dijo que no me dejara llevar por la indignación sin datos, no porque quisiera apagar mi enojo, sino porque quería que supiera a qué le apuntaba mi decisión.
Su propuesta fue práctica: auditar. Eso sonó frío, casi intrusivo, en el paisaje emocional que yo tenía en la cabeza. Prefería gritar, confrontar, buscar venganza. Pero su plan era una herramienta para recuperar autonomía, para cortar el suministro que me drenaba. Empezamos con lo que tenía: mis extractos, mis correos, los recordatorios de transferencias. Había pequeños recordatorios de mi banco, notificaciones de gastos, correos que me avisaban de envíos periódicos. Los patrones emergieron como manchas en agua limpia. Pagos recurrentes hacia cuentas con nombres familiares, compras etiquetadas como ayuda, suscripciones a servicios para proyectos que no existían, transferencias a la tarjeta de Marisa etiquetadas con emoticonos de celebración. Mi pecho se apretó cuando lo vi en una hoja, una sucesión de montones pequeños que al sumarse eran una carga enorme. No voy a explicar cómo se hacen trámites bancarios. Lo que sí digo es que esa auditoría me dio algo que no tenía antes: claridad. Supe que no había heroicidad en mis envíos, había una economía familiar que me convertía en aval emocional. Y la claridad duele, pero también libera. Cortar las transferencias fue un acto que brilló por su simplicidad. Fue poner un límite físico a algo que era invisible. Recuerdo la sensación de perder el control y al mismo tiempo de recomponerlo. Una mezcla de miedo: ¿qué pasará con ellos? Y alivio: al fin mi dinero volvía a ser mío. Avisamos a un abogado, el señor Klein, que el abuelo conocía desde hacía tiempo. Fue una conversación sobria. Presenté la documentación, expliqué los patrones, le conté a alguien que escuchó sin juzgar. Presentamos denuncias donde correspondía. Hicimos lo que había que hacer para protegerme y para que el abuso económico tuviera registro. No fue espectacular ni teatral, fue papeles, firmas, una burocracia necesaria. La primera reacción de la familia fue negar, luego culpar y finalmente teatralizar. Marisa, con su talento para las cámaras, publicó un video que parecía hecho para rasgar almas. Lágrimas, música suave, la narrativa de la hija preocupada por la hermana enferma que necesitaba atención. Sus seguidores compartieron, comentaron, enviaron mensajes de ánimo. En paralelo, llegaron mensajes a mi teléfono, exigencias, súplicas, amenazas veladas. La familia intentó construir un relato que me pintara como inestable, como alguien que se aprovechaba de una circunstancia para cortar lo que les pertenecía. Hubo quienes me escribieron para defenderme: colegas, amigos, gente que había trabajado conmigo y que conocía mi ética. Pero hubo también miles que consumieron la versión empaquetada: yo, la mala de la película. Ver mi historia manipularse públicamente fue doloroso. No se trataba solo del daño a mi reputación, era la contradicción entre lo que hacía en privado y lo que se mostraba en público. Allí estuvo la verdadera traición, la forma en que mi dolor se volvió material para otra persona. No voy a describir la humillación pública, eso sería darles aún más control sobre mi historia, pero sí diré que la evidencia financiera comenzó a hacer su trabajo. Documentos, extractos, contratos de las inversiones que resultaron ser compras personales, correos con pedidos de dinero, todo ello fue presentado con prudencia. No fue una guerra de vídeos llorosos contra hojas de cálculo, fue una constatación de hechos. Poco a poco, la narrativa de victimización que la familia intentó tejer comenzó a perder hilos. La gente empezó a preguntar, no porque yo buscara la exposición, sino porque la evidencia lo hacía razonable. Algunos se acercaron en silencio, otros lo hicieron con estupor. Marisa, que siempre había funcionado mejor cuando los reflectores la iluminaban, vio cómo su imagen profesional se resquebrajaba. Sentí un extraño alivio al ver que la verdad tenía consecuencias, pero no celebré la caída de nadie. Somos familia. La complejidad de ese lazo es lo que hace mi decisión dolorosa y al mismo tiempo necesaria. Hubo, obviamente, intentos más agresivos, llamados a servicios de tutela, cartas que buscaban desacreditar mi capacidad para manejar mis asuntos, versiones de que estaba enferma o que era negligente. En el proceso legal, mi abogado actuó, no para hacer espectáculo, sino para que no me arrebataran lo poco que me quedaba. La petición de tutela fue respondida con transparencia. Demostramos que estaba plenamente capaz de decidir por mí misma y que las transferencias eran un acto voluntario de mi parte, pero sostenido por manipulación emocional. Insisto,
No es un manual de cómo proceder, es la narración de lo que hicimos en mi caso. El precio que pagué no fue solo económico. Me vi confrontada con la pérdida de relaciones que habían sido mi red de seguridad. Privilegios, comodidades y la tranquilidad que me ofrecían se transformaron en soledad. Mi madre dejó de hablarme por semanas. Mi padre puso el orgullo frente a la realidad. Peyton, la más joven, lloró y me suplicó que volviera a ser la hermana que siempre lo arregla. Yo le respondí con la honestidad más brutal que había encontrado. No volveré a ser tu cajero. Eso dolió. Me dolió ver su confusión y la construcción que había en torno a mi rol. Pero también me dolió reconocer que nunca volvería a sostener la casa de esa manera. Mudarse no fue un acto impulsivo. Pasé un tiempo en casa de mi abuelo Joe, que me ofreció techo y café sin reproches. Con él pude dormir las primeras noches sin despertarme con la sensación de que alguien me llamaba para pedir dinero. Fue una calma extraña, una que no esperaba. Desde allí tomé la decisión de irme más lejos, una cabaña en las montañas que pertenecía a un amigo del abuelo. Un lugar sin cobertura constante, sin filtros sociales, con bosque y silencio. La mudanza fue discreta, no necesitaba otra escena pública. La primera semana en la cabaña fue una geografía de sensaciones nuevas. El silencio que no pide nada, la posibilidad de escuchar mis propios pasos. No fue una curación instantánea. Lloré por lo perdido y por lo que nunca había sido. Tuve rabia por las mentiras y culpa por lo que dejaba atrás. Avancé en pequeños pasos, caminatas cortas, comida caliente hecha por mí, hojas de un diario que no tenía espectadores. Aprendí a nombrar el alivio sin avergonzarme de él, porque había alivio. Despertar sin sentir la urgencia de enviar dinero, no recibir mensajes de manipulación emocional a medianoche, no tener que justificar cada gasto como si fuera un delito. La soledad fue una maestra exigente. Me mostró aquello que no veía cuando estaba ocupada sosteniendo a otros, mis propios límites, mis deseos, mi cansancio acumulado. Recordé pasiones olvidadas, pintar, leer textos que no fueran memos, caminar sin pensar en el próximo pago. Aprendí a nombrar el alivio sin avergonzarme de él. Porque había alivio, despertar sin sentir la urgencia de enviar dinero, no recibir mensajes de manipulación emocional a medianoche, no tener que justificar cada gasto como si fuera un delito. La soledad fue una maestra exigente. Me mostró aquello que no veía cuando estaba ocupada sosteniendo a otros, mis propios límites, mis deseos, mi cansancio acumulado. Recordé pasiones olvidadas, pintar, leer textos que no fueran memos, caminar sin pensar en el próximo pago. Descubrí que la identidad que había construido alrededor de ser la responsable estaba gastada y que podía empezar a reimaginarse. Esa reconstrucción implicó admitir que había perdido tiempo, oportunidades y confianza. Pero también implicó recuperar una forma de ser que no se sostenía sobre la deuda emocional de otros. Firmar la renuncia a ciertos derechos fue uno de los actos más complejos. Legalmente, ponía fin a expectativas futuras de herencia. Emocionalmente, era cerrar la puerta a una promesa tácita, que al final de mi sacrificio habría una recompensa. No hubo drama, fue una mesa, un bolígrafo, mi firma y una sensación de corte limpio. Además, presenté una solicitud de orden de no contacto cuando las tensiones llegaron a extremos que amenazaban mi seguridad emocional. Eso no fue un acto de odio, fue una medida para proteger lo que quedaba de mi paz. Es importante decirlo, esas decisiones tienen coste. La gente que se aleja no siempre vuelve. Aceptarlo dolió, pero fue un precio que entendí que debía pagar por mi salud. Con todo ello, empezó un proceso de sanación que no es lineal. Aprendí a poner límites sin sentir culpa paralizante. A veces recuerdo a Marisa de manera ambivalente. La quiero, pero no puedo permitir que su vida se construya a mi costa. A veces pienso en mis padres con ternura y enojo mezclados. Ser la adulta que decide alejarse me hizo entrar en un tipo de soledad que no es abandono, sino elección. Es la elección de no ser aval eterno de la narrativa de otros. La recuperación física llegó despacio. Dormir sin sobresaltos, comer sin pensar en números, caminar por senderos donde nadie me pedía favores, esas cosas suman. También hablé con profesionales, no para que me dijeran qué sentir, sino para ordenar el caos emocional. No busco vender terapia como panacea, es una herramienta que me ayudó a entender patrones y a no repetirlos.
A veces me pregunto por qué acepté tanto por tanto tiempo. La respuesta no es simple. Miedo a romper, dependencia emocional, la creencia de que el amor se demuestra con actos. Lo cierto es que el ser fiable se me pegó como una etiqueta que no pedí. Romper con esa etiqueta implicó enfrentar mucho más que números, implicó cuestionar mis afectos, mis prioridades, mis miedos. Me costó perder la comodidad material que me brindaba ser la cuidadora y ganar, a cambio, una libertad que tiene un precio. No quiero que mi historia suene a sentencia universal. No todas las familias son así, no todas las rupturas tienen el mismo final. Quien me escucha aquí debe saber que lo que narré fue lo que funcionó para mí. En otras circunstancias, cortar no sería seguro ni viable. Hay riesgos, costos y consecuencias que no deben subestimarse. Lo que puedo ofrecer es mi experiencia, identificar patrones, pedir apoyo externo, poner límites cuando eso no implica peligro inmediato y protegerse legal y emocionalmente cuando es necesario. La última escena que tengo en la cabaña es simple. Abro la ventana temprano, el aire huele a pino y a tierra húmeda y siento una paz que no tiene que ver con perfección, sino control recuperado. No me siento triunfante, me siento en reparación. Hay días en los que la tristeza me visita y otros en los que la gratitud entra por la misma puerta. He aprendido a convivir con ambas. No me arrepiento de poner un límite. He pagado un precio alto por hacerlo. Relaciones rotas, reclamos, años de culpa. Pero también me he ganado algo esencial, la posibilidad de decidir por mí misma. No es una libertad que cure todo de inmediato, pero sí es la base sobre la que reconstruyo mis prioridades. Si estás leyendo esto y reconoces una parte de tu historia, si alguna vez te sentiste invisible por ser el responsable de tu familia, me gustaría que compartieras tu experiencia. No para comparar dolores, sino para que sepamos que no estamos solas en esto. Deja tu historia en los comentarios. Si te apetece, cuéntame cómo pusiste un límite o qué te detiene para hacerlo. No prometo soluciones mágicas, pero sí un lugar para escucharnos. Gracias por quedarte hasta aquí.